Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre Autobiografía de un esclavo, presentado por Branda Medina, Jennifer Lucas y María Paredes. Primero vamos a entrar en contexto sobre qué trata la obra. Primero vamos a definir lo que es autobiografía. Y la autobiografía, según Molloy, dice que es como una manera de leer, tanto como una manera de escribir. Bien, ahora sí vamos a hablar un poco sobre el contexto del libro, que es un elocuente relato del esclavismo en las colonias españolas del Nuevo Mundo. Es el primer testimonio en lengua española de un esclavo y un documento de un inmenso valor histórico y humano. Juan Francisco Manzano inició su redacción en el 1835, alentado por Domingo del Monte, quien fue un escritor empeñado en abolir la esclavitud en Cuba. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre Juan Francisco Manzano, quien fue su autor, quien fue un poeta cubano que nació esclavo durante el periodo colonial, escribió dos poemarios y su autobiografía, que se publicaron antes de que obtuviera la libertad en el 1836. Su autobiografía constituye el texto más divulgado de la narrativa antiesclavista y se considera un texto clave para comprender el periodo colonial. En 1844 fue víctima de una acusación falsa por supuestamente haber participado en la conspiración de la Escalera. Fue condenado a prisión y después de salir de la cárcel no volvió a escribir, muriendo en la pobreza en 1856. Este hombre es considerado hoy como uno de los más valiosos e influyentes escritores cubanos del siglo XIX. Ahora bien, vamos a tratar un poco sobre el libro y algunos temas que se encuentran en él, como es los silencios, el terror en los silencios, artes o talentos que tenía Juan Manzano, los amos, las contradicciones del texto, la representación del cuerpo y la religión. Vamos a empezar con los silencios. Bien, los silencios. En ciertas partes de la historia podemos ver cómo Manzano reserva los sucesos más interesantes de su vida, haciendo un vaivén entre revelaciones y silencios. El silencio o la omisión funciona para acentuar aquellos momentos descarnados, trasladándonos al ámbito de lo indecible. Por ejemplo, estuve a pique de perder la vida a manos del citado Silvestre, pero pasemos en silencio el resto de esta escena dolorosa. Aquí en pantalla también tenemos otro ejemplo que dice: saltando por encima de varias épocas, dejo atrás una multitud de lances dolorosos. Me ceñiré únicamente a los más esenciales como fuente o manantial de otras 1000 tristes vicisitudes. Seguimos. A lo decible y lo indecible. Podemos añadir la adecuación y la manipulación de diversos discursos que realiza Manzano en la autobiografía de acuerdo con sus propósitos personales, como sucede al emplear el discurso religioso. Ejemplo: lo sentí yo en mi corazón, dar un grito y convertirme en manso cordero en un león. Siguiente, el terror en los silencios. Durante las lecturas nos preguntamos qué guardaban los silencios que Manzano nos dejaba en la lectura. El terror en los silencios nace una intriga por la decisión del autor en ocultar en gran medida el horror de las torturas físicas y reforzando los procesos psicológicos de angustias anteriores o posteriores a todo lo que él pasó. Uno de los momentos más dramáticos fue cuando la madre de Manzano, ya siendo una anciana, es arrojada al suelo por 4 hombres que se disponen a azotarla en presencia de su hijo. En lugar de describirnos la escena, el autor nos pide una colaboración en una elipsis silenciosa diciendo:
Pero pasemos en silencio el resto de esta escena dolorosa, dejando a los lectores con un universo de imaginaciones de las cosas horrorosas que le pudieron haber hecho. Hasta aquí mi participación. Bien, podemos evidenciar aquí que él tenía muchos talentos, tales como podemos ver aquí, que dice que pintaba yo decoraciones en papel, hacía mis bastidores de guiñes, de cañas, 29 cimarronas o cujes de yayas y así. Otro de los talentos que podemos evidenciar es que este aprendió a escribir guiándose de los escritos de sus amos, y así es como él escribe su autobiografía. Continúo. También podemos evidenciar que el trato que tenían sus amos con él, perdón, que era bueno, y como dice aquí, que le trataban con compasión. Dice, cuando llegamos mi hermano y el niño, me presentaron a la señora, mi ama, la que por primera vez me trató con compasión. Dice también que pasado algún tiempo vinimos para La Habana y se me dejó con el señor don Nicolás, que me quería no como un esclavo, sino como un hijo a pesar de su corta edad. Siguiente. También podemos ver entre las contradicciones del texto que relata la fiesta de su bautismo, inicia sus primeras lecciones de sastre y recita sermones de memoria. Explica que le cosían diferentes mamelucos dependiendo de la ocasión, que lo peinaban y lo cuidaban de que no se juntase con otros negritos. Dice que todo esto sin saber si tenía amo o no. Consideramos esto como una contradicción porque a pesar de ser un esclavo se podía notar que tenía cierto privilegio al no permitírsele juntar con otros negritos, como le decían, y le peinaban. También algo que llamó nuestra atención es que al comienzo se hace la salvedad en mostrar de que este era un mulato que ya había nacido, o sea, que ya él había nacido de un blanco y un negro, o al revés, y que no era un negro per se como los demás, y esto lo quería, o sea, como mostrar con una diferencia. Siguiente. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre la representación del cuerpo que se da a notar cuando Juan Manzano es castigado por algunos de sus amos, los cuales hacen uso de las siguientes frases como me atan, me sacan, me cargan y me meten, donde dan a entender de que él no tiene un total control de su cuerpo, sino que su destino está a mano de otras personas como eran sus amos. Ahora vamos a hablar un poco sobre la religión. En algunas partes del texto da a entender de que Juan Manzano era católico, porque como se muestra a continuación en este ejemplo, dice, desde mi infancia mis directores me habían enseñado a amar y a temer a Dios. Llegaba a tal punto de confianza que pidiendo al cielo suavizase mis trabajos, me pasaba casi todo el tiempo de la prima noche. Rezaba cierto número de Padres Nuestros y Ave María, todos los santos de la corte celestial, etcétera. También más adelante, él da un relato sobre un castigo que se le da y hace alusión a cuando castigan a Jesucristo en la cruz, dándonos a entender de que él era católico. Bien, ahora como conclusión podemos decir que esta autobiografía es muy importante porque muestra una situación degradante de un esclavo doméstico afrocubano. También refleja las ideas del movimiento abolicionista y muestra el conflicto racial no solo del autor, sino también en el resto de la nación cubana. Juan Manzano con este texto dio voz a un pueblo negro esclavizado por medio de su poesía y su autobiografía. Contribuyó a la abolición de la esclavitud en América y demostró que la escritura es un arma de configuración de la subjetividad que se puede usar para combatir los ejes de poder. Y nada, hasta aquí nuestra exposición. Muchísimas gracias.